Muy buenas tardes. Buenas tardes, Argentina. Bienvenidos a Eres Extraordinario. Es un placer estar con vosotros otra vez. Me encanta hablar contigo. Me encanta tomarme un café contigo y charlar tranquilamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, un tema tabú desde hace mucho tiempo, extrañamente tabú, porque todos hemos de pasar por ahí, no acabo de entender. Vamos a hablar sobre las dos preguntas más importantes que nos hacemos todos alguna vez en la vida. ¿Hay vida después de la vida? ¿Y después de esto qué? ¿Hay algo? Y claro, si la respuesta es sí, entonces ¿hay vida antes de la vida? Realmente, si hay después, debe de haber antes. Estos son los temas, yo creo que es un tema apasionante, por lo menos a mí me apasiona hablar de todo ello. Y es un tema que era habitual en los círculos de Grecia, de Roma antiguamente. Y por las circunstancias, pues dejó de serlo. Antes que nada, quiero pedir disculpas a Mundo Holística porque el segundo vídeo que salió de la conferencia pasada tuvo una calidad bastante baja y ellos no son responsables. El único responsable soy yo. Tuve problemas con mi línea, entonces os pido disculpas a todos por la calidad, pero sí que os digo una cosa, quizá no hay nada que sea por casualidad, quizá mucha gente abra el vídeo y diga, puf, no lo quiero ni ver. Es que lo importante es lo que se oye. Realmente ese vídeo, realmente esa conferencia fue espectacular. De hecho, vamos a repasarla. A mí siempre me gusta repasar al principio lo que hemos dado, por si en un momento dado pues, no te acuerdas, porque todos llevamos muchísimas cosas en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la existencia humana se basaba en dos niveles de toda la vida. Había un nivel que era la vida física y había otro nivel que era el inmanente, el alma, el cielo, el paraíso, en fin, el Olimpo, etcétera, etcétera. Cada cultura lo llamaba de una manera. Y existíamos de los dos niveles. Según te portabas aquí, vas al otro nivel y allí tenías tu premio. Entonces, luego con el tiempo, sobre todo, desaparece uno de ellos. ¿Por qué razón? Bueno, los científicos investigaban, la religión católica estaba definiéndose, se hicieron los concilios ecuménicos y en un momento dado la religión se diseñó, de alguna forma ya se quedaron de acuerdo cuáles eran los principios y para evitar impurezas, para evitar herejías, nació la Inquisición presionó tanto que llegó al punto que los científicos, para salvar su propia vida, para no ser perseguidos, pues decidieron estudiar en el anonimato, decidieron esconderse y entonces se empezó a estudiar, el dominio público era una enseñanza que estaba coja. De hecho, luego a raíz de Descartes ya se quedó de acuerdo en estudiar los científicos para salvaguardar sus propias existencias. Estudiaban solo lo que era, se podía tocar con los cinco sentidos, lo que se podía ver, y la Iglesia se quedaba con la otra parte. Entonces empezaron a hacer el materialismo, nació de alguna forma la separación, el estudio mecanicista, mecánico. Esto, claro, esto era un inconveniente porque realmente estabas estudiando algo incompleto. Entonces, cuando investigas un poco y llegas un poco más adentro, te das cuenta que para completar los estudios se idearon, pues en los científicos, los axiomas y en los religiosos, los dogmas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, un axioma es algo que es tan evidente que no necesita ser demostrado, no necesita ser eh, experimentado. Pero claro, perdón, ¿qué es algo tan evidente? Eso es muy subjetivo, porque era evidente que la Tierra era plana hasta que dejó de serlo. Es evidente que las pirámides de Egipto tienen una edad hasta que seguramente se demuestre que tienen mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Como no se podía estudiar en completo, había que parchear un poco. Entonces, lo que vengo a decir con todo esto es
que nos ha llegado a nosotros un estudio bastante incompleto en la sociedad occidental porque los estudios no estaban en conjunto. Surge la era industrial, surge la necesidad de mucha mano de obra porque se inventa la máquina de vapor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se inventa cómo puedes llevar a una persona que vive libre, sin reloj, a que trabaje en una fábrica con horarios, etcétera, etcétera. Y se diseña Felipe Guillermo I, perdón, de Prusia, tenía ya diseñado un sistema de disciplinario para su ejército y entonces decide a raíz de ahí generar un sistema de formación, un sistema de educación obligatoria para convertir a sus ciudadanos en súbditos fieles al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando surge la era industrial y hay que de alguna forma convertir a esas personas libres que vivían sin horarios en trabajadores de fábrica, se idea y se genera en Alemania, a raíz de Prusia, se genera el primer sistema de educación obligatoria para todo el mundo, pero ya con dos niveles, o sea, era para generar súbditos fieles al Estado y a la vez que sirviesen para trabajar en una cadena de fábrica. Claro, fijaros, para poder trabajar en una cadena de fábrica una persona que ha trabajado siempre por libre, fueron necesarios suplementar, o sea, mantener 3 puntos básicos fundamentales en la educación. Todo lo demás era un poco aleatorio, era un poco por rellenar. Pero realmente lo importante era la puntualidad, la obediencia al mando y el trabajo duro, monótono y repetitivo, para que luego pudiesen aguantar en una cadena de fábrica. Eso era fundamental. O sea, ahí no había nada más que el deseo de que mucha gente entrase. Eso trajo una mejora en la calidad de vida, en la calidad económica de la gente, una evolución enorme. Pero fijaros, que es lo que a mí de alguna forma me importa. Como era la era industrial, como era la época del materialismo, se educó solo un lado del cerebro, porque fijaros, el cerebro también tiene dos partes, o sea, el cerebro del cuerpo humano, el cerebro humano está diseñado para funcionar en los dos niveles. Pero ¿qué es lo que sucede? Fijaros, se empezó a educar solo el cerebro lógico, el cerebro matemático, el cerebro, la parte del cerebro que lee, habla, escucha, pero no. Y entonces se dejó a un lado la otra parte, que es la parte derecha, que es la parte de, fijaros, la creatividad, la intuición, la imaginación, la de capacidad de soñar, la de capacidad de comprensión a otros niveles, el entusiasmo, todo eso de alguna forma se dejó de ejercitar. Como cualquier músculo, si tú no lo ejercitas, se adormece. Y entonces se empezó a funcionar exclusivamente con el lado izquierdo del cerebro, simple y llanamente. Entonces, ese lado significa que tú vales por lo que haces, no por lo que eres. Y eso fue una piedra fundamental que ha llegado hasta nosotros. Tú y yo, ha sido así, hemos aprendido que realmente solo valemos por lo que hacemos. Entonces, es tan importante eso que por eso son tan importantes las clases sociales. Si tú analizas una clase social, detrás hay una persona como tú o como yo y simplemente se le está valorando por la actividad que hace. Pero eso no es así. El ser humano, por eso yo me encantó llamar este programa anual Eres Extraordinario, porque el ser humano vale por lo que es, independientemente de lo que haga. ¿Me explico? Y esa es a esa persona, a esa parte tuya, es a la que hablo en estas conferencias. A esa parte que eres extraordinario. Entonces, ¿qué trae consigo de alguna manera esto? Primero, hay un pánico terrible a equivocarse. Cuando realmente nosotros vivimos en un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas.
Venimos aquí a aprender, venimos aquí a practicar, venimos aquí a poner en marcha lo que creemos que puede funcionar, a ver si funciona o no funciona. Vamos a prueba y error. Pero claro, si mi valoración es exclusivamente por lo que hago, qué terrible es equivocarme. ¿Dónde voy a llevar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me explico? Y eso ha sido reforzado porque muchas veces se ha repetido la historia de que en un trabajo, en una empresa, a ti no se te paga para pensar. Es que era la educación, o sea, realmente a ti se te paga por obedecer. ¿De acuerdo? Eso es lo que de verdad quería que llegásemos al punto. Luego resulta que a primeros de siglo llega un tal Sigmund Freud y vuelve a decir que hay dos niveles. Carl Jung refuerza lo que dijo Sigmund Freud, diciendo en que sí que es cierto, ese hombre tenía razón cuando dijo que había un consciente y un inconsciente. Y Carl Jung dijo, no, es que ese inconsciente en realidad es un inconsciente colectivo. Fijaros, a nivel internet se entiende mucho más rápido. O sea, ese inconsciente es la nube donde está todo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en esa nube es donde existe toda la información. Vale, vamos ahí. Entonces, ya se sabe o ya de alguna forma se ha demostrado que el cerebro tiene dos partes que funcionan muy diferentemente. Tienen incluso personalidades diferentes. Si queréis indagar sobre eso, porque yo no entro en los experimentos por la complejidad y por lo largo que se haría el poder conversar con vosotros, contigo en particular. Pero los experimentos hay muchos. Podéis escuchar una conferencia de Jill Bolte Taylor, una neuroanatomista que tuvo un derrame cerebral y ella, de alguna forma, luego, cuando se recuperó, decidió que esa era una información valiosísima y que teníamos que conocerla. Y ella habla exactamente de una forma magistral de cuál es la función del cerebro izquierdo y cuál es el cerebro derecho. ¿De acuerdo? Resumiendo, el cerebro derecho es el... Fijaros, cuando hacemos esta emisión, por ejemplo, aquí en mi casa no está Holística. Holística está en Argentina, en tu país. Pero yo aquí tengo un receptor, ¿de acuerdo? Pues el cerebro, la parte izquierda del cerebro, es el receptor de lo físico, es el receptor de lo de aquí, es la memoria de todo lo que sucede aquí. Y la parte derecha del cerebro, la que rige el cuerpo, la parte izquierda, es el receptor de la nube. Claro, nube, inconsciente colectivo, alma, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que sucede? La parte izquierda del cerebro solo tiene memoria desde los 6, 5, 7 años hasta la actualidad, porque es el receptor de lo de aquí, lo consciente, lo físico, lo actual. La otra parte es la que tiene la memoria total, porque es la que se puede conectar con la nube y bajar todas las situaciones que hemos vivido en toda nuestra existencia. ¿De acuerdo? He comentado esto para que os deis cuenta de alguna forma cuál es la diferencia y cómo funcionamos. El problema actual es que seguimos valorándonos por lo que somos, o sea, por lo que hacemos, por lo que trabajamos. Nuestra valía no viene por lo que realmente somos, por ser personas, por las virtudes o las habilidades o lo fantástico que es el cuerpo humano. No, vivimos y nos valoramos por realmente lo que hacemos. Y entonces eso necesita un cambio. Somos como mendigos esperando la valoración, porque daros cuenta, fijaros, si a ti te educan exclusivamente a que solo vales por lo que haces, daros cuenta, una de las cosas más importantes que se pierde es la autovaloración, porque no se ejercita. Entonces, todo viene de fuera. La felicidad hay que buscarla fuera. La diversión, sinónimo de felicidad, se busca fuera. El entusiasmo tiene que ser por alguna actividad de fuera. La valoración, lo que realmente vales, tiene que venir de fuera. No vale la tuya, tiene que venir de fuera. Entonces, hay un pánico en el que dirán, en el que opinarán, en el que pensarán de mí.
pero en todos los sitios, a nivel rural se nota más, a nivel de ciudad se nota menos, pero es igual, exactamente igual. Realmente el sentimiento, el sentido de estas conferencias, de este trabajo que estoy haciendo, es porque conocer es saber, saber es aprender, aprender es conocer y conocer es liberarse, comprender es liberarse. Entonces, el miedo desaparece con el conocimiento. Todas las dudas, todos los temores, todo ese sentimiento, los cambios de forma de pensar desaparecen o se comprenden con el conocimiento. Y eso genera que el miedo, las dudas desaparecen. Ese es el por qué estoy dando yo estas conferencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué se sigue dando este sistema de formación que realmente no tiene ningún sentido? Fijaros un detalle tonto. Los deberes de los maestros para los niños para que realicen en casa. O sea, no hay bastante con 8 horas de trabajo, no tiene que ser una jornada larga, monótona y aburrida para que se acostumbren a jornadas larguísimas de trabajo. Fijaros, no hay mala intención. ¿Os acordáis del cuadro, del cuento, de la fábula de los monos? Esos monos que meten en un recinto con una escalera con plátanos y cada vez que alguien quería coger los plátanos los rociaban con agua y entonces al final ningún mono va a los plátanos y luego iban sacando monos y metiendo otros nuevos y cada vez que el nuevo intentaba coger los plátanos los otros le pegaban por el miedo al agua, hasta que al final ya no hay ninguno de los monos antiguos y los nuevos seguían haciendo lo mismo. Mensaje, ¿por qué hacer lo mismo? Porque aquí siempre se ha hecho así. O sea, no hay ni mala intención siquiera en eso, pero es que siempre se ha hecho así y nunca ha parecido que ha funcionado mal. Siempre ha dado resultado. Bueno, entre comillas, porque oye, si vemos ciertas personas de responsabilidad, la educación que han tenido y los valores que tienen, pues bueno, quizá igual uno empezaría a pensar que quizá el sistema de formación tiene alguna falla. ¿Me explico? Pero bueno, no hay mala intención en ello, simplemente como siempre se ha hecho así, porque en el universo, en este mundo, funcionamos así. Como siempre se ha hecho así, pues se ha hecho así y no hay ningún problema. Entonces, una de las cosas que siempre nos ha preocupado, pero que por toda esta corriente de estudiar solo un nivel quedó arrinconado, la pregunta más importante que todos nos hacemos, y después de esto, ¿que hay vida después de la vida? Ya entramos en tema. Esto tiene 2 respuestas, ¿vale? Sí o no. Pero claro, fijaros, la persona que cree que no la hay, no sé por qué se tiene el sentimiento de que como solo tengo una vida, voy a reventarlo todo y el que venga detrás que arree. ¿Me explico? La persona que entiende que quizá hay algo más, cuida de lo que hay. No sé por qué, pero es así. Quizá porque piense que luego ha de venir, quizá porque se le despierta un respeto diferente, no lo sé. Pero el caso es que hay una luz en el camino respecto a estas respuestas, respecto a que sí que existe algo más y se llaman las experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Que es cuando a alguna persona se le da por muerta, o sea, para dar por muerta a una persona, 1, no tiene actividad cerebral, 2, no tiene respiración y 3, no tiene pulso. Está clínicamente muerta. Pero claro, dado la cantidad de tecnología que se ha creado y los medios actuales, hay muchos sistemas de resucitación artificial que han conseguido que esas personas, muchas de ellas, regresen, ¿vale? Hasta ahí todo bien, no tiene ningún problema. Entonces, la investigación surge ¿por qué? Pues porque, curioso que todos los que vienen cuentan lo mismo. Da igual que sea una persona mujer que un hombre, delgado o gordo o grueso, una persona de un tipo de religión o de otra, de un país o de otro, más alto o más bajo, es indiferente. Las creencias políticas es indiferente. Las personas vienen contando exactamente lo mismo. Los puntos fundamentales son exactamente los mismos.
Y voy a entrar en tema. ¿Esto es un tema que ha preocupado? Pues sí, y no sé por qué, pese a que en los dos niveles, ya lo he comentado alguna vez, pese a que se estudiaba un solo nivel, hay científicos que, ¿os acordáis de que aquello de que solo creemos, solo vemos lo que creemos y si no lo creemos, no lo vemos, aunque esté ahí delante? Pues fijaros, Antoine Laurent de Lavoisier dio su ley de la conservación de la masa en la que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero fijaros, si analizas la frase, no, ni se crea ni se destruye, se transforma. O sea, que en realidad está hablando de dos cosas. Está hablando de una energía y su transformación, pero solo se vio un nivel. ¿Por qué? No lo sé. Albert Einstein también habló en su ley, la ley de la relatividad en 1915, también habló de que la energía era igual a la masa partido por la velocidad al cuadrado. Y si retirabas de la ecuación, despejabas la masa, quedaba igual a una energía partido por una velocidad. O sea, una energía en movimiento, todo el mundo sabe actualmente que es una vibración. Pero fijaros si es curioso. Estaba la masa y la vibración. O sea, para que hubiese una masa, tenía que haber una vibración que la sostuviese. Habían dos niveles, tampoco se vio. ¿Por qué? Porque no se creyó, no lo sé. Pero la investigación, el saber si realmente hay algo después, es una preocupación de toda la vida. De hecho, en 1900, el doctor Duncan McDowell quiso saber el peso del alma. Total, hizo unas básculas especiales, las probó, las comprobó, y luego se dedicó a pesar enfermos de tuberculosis que estaban a punto de morir, terminales. Y su conclusión fue que sí que es cierto que cuando un cuerpo muere, de él desaparecen 21 gramos. Y eso se le llamó el peso del alma, que el cuerpo mide, o sea, el alma pesa 21 gramos, que es lo que desaparece del cuerpo cuando uno deja la vida. Luego hubo un filósofo, un científico que se llamaba Rudolf Steiner, que intentó aunar a primeros de siglo el pensamiento con la ciencia, con el espíritu, y creó la antroposofía, que era el sentimiento de que todo tiene una relación y todo es uno solo, y que una persona adiestrada en su pensamiento podía llegar a descubrir realmente, a unir, a descubrir qué es lo que hay en el otro lado, y a saber qué es lo que ha venido a hacer aquí. Una persona adiestrada en meditación, en pensamiento completo. O sea, eso ha sido una preocupación de toda la vida. De hecho, las experiencias cercanas a la muerte no es algo que pasa desapercibido. O sea, se podría afirmar que hay algo, pero la ciencia, pues los científicos lo quieren todo, pero ya son 25 millones, más de 25 millones de casos en los que a las personas de alguna manera los han resucitado y han venido contando exactamente lo mismo. De hecho, la primera experiencia cercana a la muerte que se conoce, la escribió Platón en su libro La República, y ahí la cuenta de un soldado que muere en el campo de batalla, y cuando va a ser quemado en la pira funeraria, pues entonces despierta y cuenta todo lo que había vivido y todo lo que había pasado en la experiencia. Y lo curioso de todo ello es que lo que cuenta es exactamente lo mismo que lo que se cuenta hoy. Eso es lo curioso. Por eso los científicos, los médicos, las experiencias cercanas a la muerte es una cuestión de estudio para ellos, importante, porque es algo realmente curioso. El primero que habló de visiones en el lecho de muerte fue Sir William Fletcher en finales del siglo XIX, y el patrón que cumplen las experiencias cercanas a la muerte es así. Os lo voy a decir breve porque si no, no voy a tener tiempo para todo y quiero hablar de algunas cosas más. Primero, el que muere siente un chasquido, ¿vale? En el momento de morir, en el momento que los médicos dicen lo hemos perdido, siente un chasquido. Y después de ese chasquido se ve encima de su cuerpo, o sea, se ve fuera del cuerpo y ve su propio cuerpo, ¿vale? Luego se va a una velocidad enorme por un tubo hacia el final de una luz, donde hay familiares que lo están esperando y una figura celestial. En cada religión le asimilan un nombre, diremos un sabio,
que lo recibe y que le hace ver toda su vida de una forma panorámica, de repente, sin juicios, sin crítica, sin valoraciones, solo la ve para él, pero la ve de una forma curiosa, y ve lo que él hizo en su vida, pero ve cómo se sentía la persona que recibió su acto enfrente de él. O sea, ve exactamente cómo fue su vida y qué repercusiones tuvo. Y entonces él saca su propia conclusión. No hay castigo, no hay pena, no hay crítica, no hay juicio, no hay valoración. La figura se dirige a él sin vocalizar, es un lenguaje, es una comunicación telepática. Y luego, llegado a un punto, y todos cumplen ese proceso, no quiere decir que todos cumplan todos los puntos, pero el proceso completo de las experiencias cercanas a la muerte es ese. Todos cumplen ese punto hasta que llega un punto, hasta que llega el momento en el que esta persona telepáticamente les dice que no es su momento y tienen que regresar. Ese es en sí el patrón de las experiencias cercanas a la muerte. Ya hablo de él en 1975, Raymond Moody, los escritores hablaron de ello. Elizabeth Kubler-Ross. Raymond Moody fue el pionero. En 1975 escribió Vida después de la vida. Fue un texto que recogía 125 testimonios de personas que habían muerto y habían vuelto a la vida, y todas las experiencias que ellos habían vivido y lo que contaban. Elizabeth Kubler-Ross fue una enfermera terminal, por decirlo así, se dedicaba a asistir a las personas terminales en sus últimos momentos. Y ella pudo ver y pudo comprobar que las personas que realmente también van a morir, también veían a los familiares, también sentían que los llamaban, que iban a buscarlos. Ella también ha podido vivir todo este tipo de experiencias. Y Kenneth Ring también, por ejemplo, otro más, que escribió La senda hacia el Omega, que en realidad es un compendio de un montón de experiencias, de vivencias de personas que pasaron por una ECM, y él las escribió. Hay un dato curioso que podía ser, de alguna forma, podía afirmar que esto es cierto, y fue una experiencia que vivió Raymond Moody. Le contó una enfermera que, una vez recuperada una de sus pacientes, la paciente nada más despertó a la vida, la cogió de la mano, le apretó la mano y le dijo que cuando había salido del cuerpo y había salido del hospital, de la sala, había visto unas zapatillas rojas en el alféizar de una ventana. Y entonces se conoce como el tema de las zapatillas rojas. Pero lo curioso es que esta enfermera, en lugar de reírse, quiso verificar si realmente eso era cierto. Y se hizo famoso el caso porque la enfermera las buscó donde le había dicho la paciente y las encontró, unas zapatillas rojas en el alféizar de la ventana. Esto se ha seguido estudiando, pero ya sabéis, ¿qué es lo que sucede siempre? El que no cree no lo ve. Y entonces le cuesta entender todo este tipo de temas y de alguna forma se revela. Pero fijaros, os voy a decir una cosa, un poco para salvaguardaros vuestro propio saber, vuestro propio conocimiento. Este tema, por desgracia, ojalá se estudiase, ojalá. Yo estoy siempre pensando que ojalá lo pusiesen como asignatura, como trabajo en las universidades, pero no se estudia en ningún sitio. La muerte está gafada, la muerte es un tabú y la muerte no se toca en ningún sitio. Todas estas experiencias, todo lo que yo os estoy hablando, solo lo conocen los investigadores, los médicos investigadores que se dedican a ello, o los investigadores como nosotros que nos dedicamos a buscar todo tipo de trabajos. No se estudia en ningún sitio. Si hay cualquier persona de la titulación que sea, la que sea, que te da una opinión, puede ser como el que te opina de fútbol, es igual, o sea, no conoce nada. Para poder opinar de una cosa así hay que conocerla, y esto no se estudia en ningún sitio, luego la gente no lo conoce si no lo investiga, ¿de acuerdo? Esa aclaración es importante para que tú de alguna forma te sientas tranquilo cuando alguien te opine. ¿Por qué? Porque las opiniones son gratis y entonces no cuestan darlas, y hay mucha gente que las da gratis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dicen de alguna forma estas personas que no creían, que realmente no son capaces de verlo? Pues que eso se debe a que el cerebro, cuando pierde el oxígeno, pues empieza a desvariar y empieza a sacar imágenes aleatorias. Y entonces eso es, de alguna forma, eso es lo que sucede. Por eso vemos todas esas imágenes. Claro, primera, pues cada uno vería una cosa diferente, sería lo lógico, ¿no? No, todos ven lo mismo.
Bueno, un poco extraño. Pero Raymond Moody siguió sus investigaciones y se dio cuenta de que hay otras experiencias muy similares él le llamó las experiencias compartidas. ¿Qué quiere decir? Pues que se muere un familiar tuyo y tú estás ahí y resulta que hay gente, hay personas que han vivido lo mismo que el que vive una experiencia cercana a la muerte. Se han desdoblado de su cuerpo junto con el muerto, se han ido con él por el túnel, han llegado hasta los familiares, los han dejado allí con los familiares y ellos han regresado. Claro, dices, oye, ya hay un montón de testimonios de este tipo. Y dices, bueno, la persona que acompañaba, uno, no estaba medicada. Dos, no tenía ningún tipo de medicamento, droga ni nada de esto. Tres, no le faltaba oxígeno en la cabeza, él estaba respirando perfectamente. Luego, bueno, ahí está, para que lo penséis. Ahí vosotros mismos podéis sacar conclusiones. Y luego se ha seguido experimentando y el doctor Melville Morse, pues como un ejemplo simplemente, estudió casos con los niños, con niños, y escribió un libro que se llama Más cerca de la luz, basado en testimonios de los niños. Lo curioso, otra vez lo mismo, lo curioso de los niños es, viven la misma experiencia, exactamente igual, los patrones son exactamente los mismos. Entonces, oye, después de 25 millones, yo pienso que es evidente, no tienen que demostrarme nadie nada más, porque es evidente que hay algo después de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo será? Bueno, eso es otra cosa a tener en cuenta, que no llega al caso ahora, ¿vale? Entonces, hay un montón os voy a decir unos cuantos solo para que tengáis una idea de que no son 4 médicos medio locos, no. Los doctores Michel Zambon, cardiólogo de Atlanta, y el cirujano Robert Spelder, que trabajaron con un caso muy especial que se llama Pam Reynolds, el caso de Pam Reynolds. Por cierto, os animo a que lo busquéis en YouTube. Se llama El caso de Pam Reynolds. Espectacular. Te hablan los médicos que la trataron y ellos te dicen que no tienen explicación, pero que hay algo, evidente. Pim Van Lomen, cardiólogo, que escribió Conciencia más allá de la vida. Sam Parnia, profesor universitario y de cuidados intensivos, que está trabajando en un proyecto que se llama, fijaros, Resurrección, que escribió ¿Qué sucede cuando morimos? Peter Fenwick, neuropsiquiatra, que escribe El arte de morir. Staffan Larsson, experiencias cercanas a la muerte inducidas. José Miguel Gaona, un médico español fantástico, que habla sobre las experiencias que le han contado, y eso está ya experimentado, sobre todo unas anécdotas de gente que se ha suicidado desde el puente el famoso puente bueno, es igual. Pero bueno, el tema es, la gente que se suicida desde ahí se tira y no recuerda nada de lo que sucede mientras está cayendo, y en cambio te cuenta exactamente la misma experiencia, los mismos puntos, exactamente igual que todos los demás. Staffan Larsson, José Miguel Gaona, Enrique Vila, un médico español que estuvo 30 años experimentando y recogiendo testimonios de personas, médico de un hospital, recogiendo testimonios de personas que habían muerto, y escribió Yo vi la luz. Jeffrey John Long Paul Perry, que escribió Evidencias del más allá, sobre 600 testimonios de personas. Y luego el más nombrado, el más fuerte, el más importante últimamente fue de un neurólogo que estuvo en coma una semana, el doctor Iben Alexander, que escribió La prueba del cielo, y fue su propia experiencia. Él estaba intentando demostrar con muchos trabajos durante su vida que detrás de la vida no hay nada más, que todo eran reacciones electromagnéticas y químicas del cerebro a causa del estrés y a causa de la falta de oxígeno. Y luego lees el libro y te quedas de piedra, porque él es el primero que vivió una experiencia espectacular. Una anécdota de ese libro, por ejemplo, fue que él quedó completamente perdido. Él lo rescató, le ayudó una mujer, una chica, que volaba en el ala de una mariposa, y se lo llevó con el ala de la mariposa volando de allí, lo sacó de allí, de esa situación. Y luego él se enteró, porque él es hijo adoptado, se enteró que antes de adoptarlo a él tenía una hermana que había muerto. Y cuando él dibujó la hermana y se la enseñó a sus padres,
no biológicos, sus padres adoptivos, sus padres le dijeron que era ella, que era realmente ella. Eso es lo curioso de todas estas cosas. Claro, conclusión, evidentemente hay algo, o sea, llámalo como quieras, hay vida después de la vida. Entonces, la pregunta inmediata es, fijaros, si hay vida después de la vida, tiene que haber vida antes de la vida. O sea, si nosotros salimos de aquí y vamos a otro lado, tiene que haber vida antes de la vida. ¿Me explico? Entonces, ¿hay estudios sobre ello? ¿Realmente la ciencia eso le ha preocupado? Pues sí, exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay un montón de niños que vienen hablando de recuerdos de vidas pasadas. Eso no tiene mucha importancia, no la tendría si no se pudiese demostrar, pero es que se ha demostrado en muchos casos que lo que hablan y dicen es real. Uno de los casos más espectaculares, que está en YouTube, se llama el caso de Cameron Macaulay. ¿De acuerdo? Es un niño que nace en América, pero que él recuerda a sus padres y a su familia de una isla de Escocia. ¿De acuerdo? No os cuento más. Espectacular. ¿Cómo se estudia si hay vida antes de la vida? Pues bueno, hay dos frentes abiertos. Uno son la recopilación de datos de niños que recuerdan vidas pasadas y otro es las terapias regresivas. ¿Qué es eso de terapia regresiva? Bueno, luego os cuento. Pero en la terapia regresiva se distinguen tres o cuatro niveles. Uno es recuerdos de esta vida. Dos, recuerdos en vientre materno. Tres, recuerdos entre vidas. Y cuatro, recuerdos de vidas pasadas. ¿Vale? Jan Prettyman Stevenson fue un médico canadiense que creó en Virginia, en la Universidad de Virginia, un centro para la recogida de datos sobre la percepción extrasensorial, los fenómenos paranormales. Lleva 50 años abierto y se han estado recogiendo un montón de datos y él escribió 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Uno de sus discípulos, Tom Schroeder, escritor, escribió Viejas almas, las evidencias científicas de vidas pasadas. Todo eso recogiendo testimonios de niños que recuerdan vidas pasadas. Luego, cuando Ian Stevenson buscó colaboradores, su primer grupo fue Prater Pratt, Rex Stanford, John Palmer, etcétera, etcétera. Luego hubo un segundo grupo que fue Bruce Rayson, Sadhwan Pariska, Emily Kelly, Antonia Mills, y ellos con esos miles de casos, pero cientos de miles de casos, escribieron la prueba científica de la reencarnación. Luego Jim Turker, que fue uno de los últimos científicos que se unió, ha escrito Viejas almas, la evidencia científica de vidas pasadas, y él habla del caso de Cameron Macaulay, que fue uno de los que él trató directamente. Y luego ahí está Erlender Haraldsson, que escribió Milagros modernos, y hay un caso espectacular que se llama el caso de Purnima Ekanayake, que es de India, y es una niña que se ahogó y recordó exactamente, fijaros, podías decir, es que, claro, como se conocían, se han influenciado. No, vivían en pueblos completamente diferentes, nunca se habían conocido, nunca habían hablado, nunca sabían ni que existían, y ella supo encontrar la casa, supo encontrar el río, supo encontrar un montón de cosas. Tenéis otro caso en YouTube que se llama el caso de James Leininger, un piloto de la guerra, un niño que recuerda que fue piloto de la guerra y murió en un bombardeo. Y luego tenemos lo que es el tema de regresiones. Os tengo que decir un detalle con lo de las reencarnaciones, los niños que recuerdan vidas pasadas, y es que con estos cambios que se están produciendo en el mundo, se ha empezado un estudio de los niños que llegan ahora y se les ha dado una calificación por sus características, por sus virtudes, sus habilidades, que tienen mucho más que los que nosotros tenemos, y se les llama a algunos los niños índigo,
porque tienen abiertas muchas más capacidades que nosotros, recuerdan vidas pasadas, saben muchos de ellos que han venido a hacer aquí, tienen muchos más conocimientos de los que traen muchos más conocimientos de los que cualquier niño trae, etcétera, etcétera. Es un tema curiosísimo, podéis investigarlo, hay mucha información en Internet sobre los niños índigo, niños de cristal, niños de luz, etcétera, etcétera. Y luego vamos a hablar sobre las regresiones, la terapia regresiva. La terapia regresiva se conoce, no os voy a decir como Platón, no, pero os voy a comentar. El primero que habló de ello fue el teniente coronel de ingenieros, el barón Albert de Rochas de Aiguën, francés. Él trabajaba en la Escuela Politécnica de París, era hipnotizador, trabajaba con hipnosis, y hipnotizando a un alumno que se llamaba Laureano B., investigando sobre traumas emocionales que tenía y que se le representaban muchas veces, investigando de dónde venían, pues por accidente, una vez le dijo, vete al primer sitio donde te sucedió esto. Y él fue a otra vida. Y a partir de ahí se empezaron a investigar. Morey de Berstein, hipnotizador de Colorado, en 1956 fue el que le dio un boom espectacular a lo que son las regresiones, a la terapia regresiva, cuando habló del caso de la búsqueda de Brittany Murphy, una ama de casa de Virginia que le contó experiencias de vidas pasadas, de varias, y que muchas cosas de las que ella contaba se pudieron corroborar y comprobar que eran ciertas. Mitchell Newton escribió La vida entre vidas, y era el testimonio de muchas personas y las vivencias de muchas personas que hablaban de que antes de nacer habían estado en un espacio en el que habían podido aprender, habían podido sacar conclusiones, habían podido decidir qué venir a hacer aquí, y habían podido elegir con qué padres era lo ideal para venir. Morris Netterton, en 1967, fue el que descubrió que no era necesaria la hipnosis, que no era necesaria ningún aditivo, porque antiguamente se daban aditivos, o se daban drogas, o se hacía hipnosis, etcétera, etcétera. Él descubrió que no hacía falta ningún aditivo, la capacidad de tener, de estar en una mente expandida, la capacidad de poder expandir nuestra mente, la capacidad de poder estar en un estado de mente expandida, eso es una capacidad que tenemos los seres humanos, que lo podemos hacer, y nos sucede en ciertas situaciones. Ellos dicen que sucede en el lecho de muerte, cuando una persona va a morir, está en un estado de mente expandida, cuando tiene una experiencia cercana a la muerte, tiene un estado de mente expandida, o cuando tiene una regresión, una terapia regresiva, también está con mente expandida. Eso es lo que aparentemente le sucede a mucha gente, que es capaz de hacerlo voluntariamente, entrar en mente expandida, y les llaman psíquicos o videntes porque tienen una percepción, una visión mucho mayor. Una de las más grandes que se conocen, dicen que es la mejor, es Marilyn Rosner, de Canadá, de Montreal, y es una persona que tiene la capacidad de expandir su mente y estar abierta conscientemente cuando ella lo necesita o lo requiere. También podéis mirar por internet cosas de ella, es espectacular, es realmente impresionante, pero veis, todo tiene su explicación, y es una capacidad que tenemos nosotros que está en la parte del cerebro que no se ejercita, que es en el lado derecho del cerebro, y que a lo mejor si lo hubiésemos ejercitado, Marilyn Rosner dice que es una capacidad que tenemos todos, pero que hace falta ejercitarla, que hay quien viene con mayor posibilidad de abrirla y hay quien no, pero que a base de ejercicio se puede abrir igual. Edith Fiore, de Miami, escribió un libro que se llama Usted ya estuvo aquí, en base a sus experiencias con las regresiones. Y luego el médico Brian L. Wales, médico psiquiatra estadounidense, que era muy escéptico, que lo conoceréis todos, ha escrito muchos libros, y uno de ellos es Muchas vidas, muchos maestros, basado en el caso de Catherine, que fue la que le abrió los ojos porque se pudo comprobar que muchas de las cosas que esta mujer decía eran ciertas.
Y luego, uno de los más grandes también es un paisano vuestro, argentino, se llama José Luis Cabouli. Era un médico de cirugía plástica, de cirugía, bueno, de estética, aquí le llaman estética, de cirugía plástica, que asistió a un seminario de María Julia Prieto Pérez sobre regresiones, y él escribió El propósito del alma, porque en ese seminario se dio cuenta que realmente el trabajo que él hacía no le gustaba. Y entonces decidió dedicarse a las terapias regresivas, y gracias a él en España tenemos, porque es discípulo de él, uno de los más grandes, el más grande en España y uno de los más grandes, que es el doctor Juan José López Martínez, médico y cirujano de cuidados intensivos, que practica la terapia regresiva desde 1998 y tiene más de 3.000 experiencias. Él escribió, fijaros, un médico, sigue trabajando, es el único médico en España que le han permitido ejercer las terapias regresivas dentro del hospital a sus pacientes, porque por los resultados que está obteniendo, mucho más efectividad que los medicamentos o los tratamientos convencionales. Y entonces él lo puede hacer, está autorizado para hacerlo en el hospital, y él ha escrito, la respuesta está en el alma y el eterno presente del alma. Él dice que el estado de conciencia expandida, lo que os he comentado, es una habilidad que tenemos los seres humanos que solo es cuestión de practicarla. Podemos expandir nuestra mente porque no solo se percibe con los sentidos. Ellos dicen que se percibe, el cuerpo es un receptor en completo. La piel, el cerebro, la intuición, las células, etcétera, etcétera. Es realmente apasionante. Conclusiones de esto. Pues bueno, ellos lo dicen, Juan José López lo dice en sus conferencias, ahí tenéis conferencias que podéis ver en internet, en YouTube, de Raymond Moody, de José Miguel Gaona, de Juan José López Martínez, personas que están estudiando el tema. Raymond Moody escribió Vida después de la vida, José Miguel Gaona ha escrito al otro lado del túnel, es un médico relativamente joven, muy abierto y que está estudiando muy seriamente todo este tipo de casos, y Juan José López Martínez, que escribió La respuesta está en el alma o El eterno presente del alma. Su experiencia, lo que ellos comentan, la vida, el periodo que nosotros estamos viviendo, que le decimos que es la vida, eso no es la vida. Ellos dicen, la vida es eterna, tiene varios periodos de aprendizaje. Imagínate como la vida de un escolar, desde que entra en párvulos, en jardín de infancia, en los pequeñitos, hasta que acaba la carrera. Ese curso, que sería lo que nosotros le decimos vida, solo es un periodo vital. La vida dicen que es eterna y que nosotros somos espíritus que elegimos cuerpos para experimentar y aprender. ¿De acuerdo? Pero la vida es continua, completa. Utilizamos la puerta para entrar del nacimiento y la puerta para salir de la muerte. Pero la muerte es una mentira, es una puerta de paso para descansar de la experiencia vivida, recuperar fuerzas, sacar conclusiones y elegir otra vivencia nueva en ese espacio que se llama entre vidas. Tanto antes de nacer como después de morir, tenemos ese espacio entre vidas en el que de alguna manera podemos elegir para nuestra siguiente experiencia. Fijaros, lo que os he dicho no es una cuestión solo mía, personal, de la que estoy convencido. Lo que os he dicho es a lo que han llegado tanto la gente que está estudiando las vidas antes de la vida, que han llegado a testimonios de personas que sí que estaban en una vida entre vidas, o sea, en el espacio en el que están decidiendo y pensando, eligiendo cómo venir y de qué forma venir, y los de las experiencias cercanas a la muerte, que los que se mueren también dicen que van a un espacio en el que realmente están. ¿De acuerdo? Toda esta información la podéis encontrar en mi web, www.cienciayconsciencia.com, o la podéis encontrar en el libro que se llama, mi libro que se llama, es el mismo título, cienciayconsciencia.com.
Todo esto que os he comentado, hay capítulos en el libro que hablan de ello y hay un montón de información, muchísima información, sobre todo de artículos de Internet, de vídeos de YouTube, de películas, etcétera, etcétera. Hay una película preciosa que se llama, a ver si me acuerdo, El último viaje, que es todo experiencias de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte. Entonces, yo creo que es hora de las preguntas. No sé exactamente si me lo decís por aquí, qué tiempo llevo. Estaba con un poco de miedo de no poder acabar, pero ¿me queda mucho? Bueno, me imagino 8 minutos. Perfecto, mira, me he comido un poco, pero bueno, perfecto. Voy a entrar al chat y, y así os contesto las preguntas que me digáis. Bueno, realmente es un tema muy apasionante. No sé por qué ha sido siempre tabú. No sé que siempre ha sido tabú. Sí que ahora entiendo que ha sido tabú por el cómo se ha separado los dos niveles, pero realmente es algo que hay que hablar. Esto debía ser un tema normal y natural. ¿Por qué? Pues porque vamos a pasar todos por ahí. ¿Qué mejor tener la información para perder el miedo de qué va a pasar después, qué tengo que hacer, hacia dónde de ir, etcétera, etcétera? ¿Me explico? A ver, voy a ver 12:45. Ah, esto sí que ya es. Esperar un segundo, a ver desde dónde empiezo. Es la primera vez que los veo, hermanos. Cada cuánto se reúnen, 12:03, en este instante santo. Eso me lo decía Zoraida, y quincenal, cada 15 días, un jueves. Tamara de Salta. Buenos días, Juan. Buenos días, Tamara. Inés, muchas veces no le encuentro sentido a la vida. Son tantas teorías, tantas cosas que no sabemos y en el mientras tanto trabajando para pagar la renta. Bueno, sí, pero te digo una cosa, Inés. La vida es extraordinaria, es apasionante, pero a veces estamos metidos en una situación en la que no lo vemos. Pero fíjate, si no haces algo, si uno hace lo de siempre, va a tener lo de siempre. Pero si haces algo diferente, ¿y qué es lo que puedes hacer diferente de momento? Informarte, cambiar tu mentalidad. Pequeños gestos. Hay un gesto muy importante, fantástico, que es aprende a ver lo mejor de la vida. En ti, en los demás y en todo en general. Porque eso te va a situar en un punto diferente en el que estás. ¿Me explico? Paloma, son excelentes tus charlas, Juan. Tocas temas interesantísimos. Son los que a mí, como persona, me han gustado siempre. Date cuenta que yo, ya sé que a nadie le importa mi vida, pero bueno, es un comentario. Date cuenta que yo acabo de llegar hace un momento. Yo trabajo 8 horas al día igual que cualquiera. Esto es mi pasión, esto es mi hobby. No es que vivo de esto es realmente mi hobby. Y siento que es tan importante que la gente conozca la información que, bueno, siento que lo debo de hacer y ya está. Me apasiona hacerlo. ¿De acuerdo? Luana, antes de tener tiempo libre era indicador de un buen estatus social. Hoy en día demostramos que tan aptos, capaces y útiles somos ocupando cada uno de nuestros tiempos libres, vivimos corriendo y esclavizados de cada cosa que adquirimos. Sí, ahí te doy la razón. Nosotros somos un resultado de nuestras elecciones y de lo que hay en nuestra mente. O sea, no hay ningún culpable. La sociedad, digamos que la sociedad te lleva a un sitio y nosotros nos dejamos ir, pero quizá no hay que dejarse ir. Uno tiene que aprender a elegir por sí mismo. ¿De acuerdo? Somos el resultado de lo que estamos pensando. Entonces, lo que pasa es que, fijaros, y esto quiero que lo escuchéis bien porque tiene mucho, mucho fondo. El cerebro, nuestra cabeza, es una máquina de pensar. Es una máquina de recoger información, de recogerla, procesarla y volverla a enviar.
¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? O se la das tú o la recoge del exterior. ¿Qué es lo que hay en el exterior? Tú dime, ¿vale la pena que estemos alimentando nuestra mente con las cosas que hay en el exterior? ¿Vale la pena que cojas y tú te disciplines para encontrar y tener tus propios pensamientos? ¿Eso es complicado? Sí, si lo haces como los adultos, no si lo haces como los niños. Ten un sueño grande. Nadie te va, nadie te va a decir si lo vas a conseguir o no. Eso no lo sabe nadie. Pero entonces, ¿por qué no lo puedes tener? Y mientras lo tienes en la cabeza, disfrutar de él. Cuanto más tiempo lo tengas en la cabeza, más fácil está que venga. ¿Me explico? Y no es una tontería. Bárbara, es muy cierto, perdón, es muy cierto, es todo a prueba y error. Bárbara, y es verdad que penamos la equivocación. Valeria López, totalmente de acuerdo. Sí, es verdad, o sea, nos da pánico equivocarnos. Pánico. Porque, ¿y qué dirán? Además, los temas estos, y eso es una cosa que os quiero comentar, los temas estos, la gente tiene el sentimiento, las personas tienen el sentimiento de que si somos muchos los que pensamos lo mismo, estamos todos en razón. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, quieren que todos, cuantos más seamos, mejor en pensar lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Cuando alguien piensa diferente y toca estos temas que ellos no tocan, lo ridiculizan. Le hablan que es un niño, que se deje de tonterías, que quien te ha engañado y te ha influenciado para que cambies de pensar, etcétera, etcétera. Eso es siempre, lo que vamos a encontrar siempre. Ahí yo no puedo hacer nada, porque eso es así, es una reacción normal del ser humano, es condición humana. Entonces, vas a tener que correr ese riesgo, como yo lo corro, como cualquiera, ¿de acuerdo? Dayana del Pino, soy muy autoexigente. Una frase que me sirvió mucho fue: los demás te ven como humano, el ser humano se equivoca. Bueno, sí, y también acierta. O sea, eso, el ser humano experimenta, ¿vale? Luego se puede equivocar o acertar. Directamente decir el ser humano se equivoca es ser un poco negativo. Entonces, yo estoy lejos de ser negativo. Quiero vivir la situación en mi cabeza de que sale todo perfecto y mientras lo vivo disfruto. Luego, ¿cómo saldrá? Pues ya veremos. Autoexigente, sí lo he entendido. Aurelia, me cuesta mucho sentirme merecedora. Desde que soy madre me puse en el último plano. Eso fue lo que me enseñaron de chica. Pero la verdad, no me siento completamente feliz. Lo entiendo perfectamente. La anulación, la autoanulación de uno mismo no lleva a la felicidad. Es más, te cuento. ¿Tú quieres darle a tu hija lo mejor? Pues fíjate, somos como un vaso con líquido. Para poder llenar el vaso de otro, solo vas a poderle dar lo que tengas en el tuyo. Llénate bien, aprende, rectifica ciertas leyes humanas equivocadas que tu familia te ha heredado sin mala intención, simplemente porque las cosas han sido así, porque siempre han sido así. ¿Entiendes? Entonces, para acabar, Aurelia, cambia, me refiero, eres muy importante. Aprende y enséñaselo a tu hija, lo mejor que puedes hacer. Sé la mejor y herédalo. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un placer, que la vida te regale la mejor de sus sonrisas siempre y nos vemos de aquí 15 días. Hasta pronto, Argentina. Ha sido un placer.